Esta alteración del esquema corporal, ya se los digo ahora, me la enseñó un dentista cuando me dijo, es por el exceso, que estaba de casualidad en una charla mía, marido de una psiquiatra, esto es porque la cantidad de endorfinas que tienen, que hace que viva en un estado de nirvana, de eso no voy a mostrar diapositivas hoy, hace que igual que cuando vas al dentista y salís del dentista y por la anestesia te parece que tuvieras esa mitad de la cara mucho más grande que la otra, te mirás al espejo y ves la cara igual los dos lados, pero la sensación interna es que esa en mi cara está más gorda. Esto es una de las explicaciones biológicas de por qué las chicas con medida de cintura o en espejos cóncavo-convexos nunca se ven realmente como son. Para la bulimia, ya yo sola, no encontré BES, pero encontré CES. Entonces siempre digo que la bulimia son las compulsiones, más las comilonas, más el control excesivo del peso. Esto diferencia a las bulímicas de las gordas. Más catarsis autoinducidas, entendidas no solamente por purga o diuréticos, sino también por el ejercicio excesivo. Y hace menos todavía, hice la obesidad, orexia aumentada, olvido del control del peso, ocultamiento de la ingesta real, esto nos pasa a muchos gordos, y ostracismo social por la imagen ideal cultural, donde hay que ser flaco para ser sano, estamos todos de acuerdo, pero que haya ser flaco para tener éxito social es un horror. La anorexia nerviosa, esto lo voy a pasar muy rápido, porque ustedes saben quién empezó a hablar de anorexia nerviosa, pero quiero mostrar solamente dos cosas. Deleuze, uno de los padres de la psicofarmacología, ya decía endocrino neurosis juvenil. Casi se hubiera adivinado que esto iba a ser una enfermedad psiconeuroinmunoendocrina. Y Laseg, otro de los padres de la psicoterapia, decía anorexia histérica. Sobre esto vamos a volver más adelante. Y de esta diapositiva les quiero mostrar lo que decía López Ibor padre. Tiene 3 hijos psiquiatras, el más conocido en la psiquiatría se murió también hace poco, y él decía que le era una anorexia por falla de asunción del rol psicosexual adulto. Retengan esto porque ahora les voy a mostrar, ahora no, hacia el final, cómo biológicamente ya hay una falla de la asunción del rol psicosexual adulto. O sea que no es solo psicológico, sino también biológico. Mi padre, el profesor Márquez, decía que era un síndrome de disorexia central. Síndrome, signos, síntomas, lo sabemos todos. Disorexia, alteración cuali y cuantitativa hacia la comida central, y esto es lo que vamos a hablar hoy, por las fallas diencefálicas objetivables. Y a mí me gusta hoy conceptualizarla como una histeria, porque hay mucho de esta sintomatología de simulación, de sobresimulación y disimulación, adiposo gastrointestinal. Esta es casi la base de la charla de hoy y me encantó que hubiera muchas nutricionistas entre la audiencia. Siempre cuando doy clase digo esto, hay que saber diferenciar saciedad de saciación. Saciedad es, yo me comí los ravioles y cuánto me va a durar esa sensación de plenitud de los ravioles hasta que vuelva a tener hambre más adelante. En cambio, la saciación es, mientras como los ravioles, cuando me digo a mí misma, ya está, no quiero comer más. Yo por ahí puedo comer 2 platos de ravioles y alguna flaca que está ahí entre la audiencia, al medio plato ya dice, tengo saciedad. Tengo saciación. Y entonces esto nos lleva a saber que la anorexia nerviosa es por exceso de saciedad. En cambio, es decir, entre una señal de hambre y la otra puede pasar mucho tiempo. La bulimia es por falta de saciación, es decir, nunca termino de conformarme, de ahí las comilonas compulsivas. La obesidad es por falta de saciedad y de saciación. Para entender esto, esta diapositiva es muy vieja, tiene más de 30 años, o sea que la voy a ver muy por arriba porque la vamos a complejizar un montón. Acá dice, precisamente, los estímulos del medio externo llegan a centros cerebrales que son hipotalámicos y estos me van a dar la sensación de ingesto-saciedad. Estos centros hipotalámicos, el anabólico más importante, quiere decir el que más me hace comer, es el neuropéptido I, se los presento en un ratito. Y el factor catabólico más importante, el que me hace adelgazar, es el CRH. Pero no me quedé acá, sino que
sensación de hambre o de saciedad va a ir al intestino. Esta es muy vieja, o sea que lo único que tiene acá es la CCK como factor saciógeno, el polipéptido pancreático, vía vago o vía directa, que llegan acá para decir ya estoy saciada, no comas más. Pero además hay estímulo al páncreas que va a producir la insulina, que vamos a ver cómo no son los mismos, lo que hace en el adiposito de un flaco que en el adiposito de un gordo. Y obviamente de estas vas a segregar la adipormona más conocida, que es la leptina, que va a ser uno de los factores anabólicos acá arriba. En esta diapositiva, que ven que ya tiene más de 20 años, que yo la había hecho cuando recién empezaba con este tema, podemos decir, sistema de ingesta y saciedad central, periférico. El central, la vedette, donde actúan todos, es el CRH, que recién les mostré, que era un factor precisamente el que más me hacía tener anorexia. Pero el CRH, anorexia, va a ser estimulado en forma negativa, es decir, inhibido por la noradrenalina, o sea que la noradrenalina me hace engordar en definitiva. La serotonina me hace adelgazar por sí misma, de ahí los serotoninérgicos que se usan para la bulimia, o porque inhibe al GABA, que es otro de los que me hace engordar. Esta que yo les estoy mostrando y sobre la cual vamos a complejizar, sirve para los alimentos de alto valor hidrocarbonado, donde también actúa en esto el neuropéptido I o el neuropéptido II y está negativizado o sí, inhibido por calcitonina, por leptinas y por prostaglandinas. Para los de alto valor lipídico actúan aumentando la necesidad de comer alimentos lipídicos, las dinorfinas y la galanina. Dinorfinas parte de los opioides endógenos y la galanina. Y en cambio, acá está noradrenalina y serotonina. ¿Dónde está la dopamina? Uno de los 3 neurotransmisores más importantes. No está vinculada a hambre como estos, sino que está vinculada a apetito, a lo que yo quiero comer. Sabemos que la dopamina está en el accumbens, en el centro del placer, y la alteración de dopamina puede ser la responsable de que un obeso coma más. Y el sistema de saciedad periférica, que vamos a hablar nada más que de nuevas hormonas, estas todos creo que las conocemos. Ahora sí, ahora empezamos con lo que a mí me gusta para hacerlo fácil. Acá les estoy dibujando una cancha de vóley. De un lado, neuropéptido I, agouti related peptide, agouti, grelina, y voy a después agregar jugadores más. Estos son nada más que 4, que serían el yin. Es decir, los gorditos. Y los gorditos juegan al vóley contra los flaquitos. ¿Y quiénes son los flaquitos? El CRH, la CCK, la leptina, el CART, el alfa-MSH, el neuropéptido 33,6. Y después, los nuevos que van a entrar a jugar son endocannabinoides, de un lado y del otro. Eso sí es bastante más nuevo. ¿Quiénes son los coaches? Los coaches, como ya les mostré, del equipo de los flaquitos es la serotonina, del equipo de los gorditos es la noradrenalina. Vamos a hablar de algunos de estos jugadores. CCK, como les dije, péptidos saciógenos, se los mostré como el que venía de intestino hacia arriba. Sus funciones son, las estudiamos para los médicos en fisiología, las nutricionistas la conocen muy bien también, contracción vesicular, estimulan la secreción del páncreas para que libere insulina por medio de varios factores que hoy no vamos a revisar. Y el otro más importante de los jugadores, el que mejor juega y lleva a los demás, ya les dije que era el CRH. Permítanme decirles que el CRH en psiconeuroinmunoendocrina no es solo el inductor del clivaje enzimático de la proopiomelanocortina, que va a hipófisis y produce proopio en hipófisis posterior opioides, en hipófisis media melanocortina, la alfa-MSH, que se las voy a presentar como otras de las medias vedettes que están en este sistema, y cortina, la CTH. Pero el CRH tiene funciones extrahipotalámicas. Y entre ellas, miren las que puse en verde, suprime el apetito,
por el receptor ventromedial, donde actúa topiramato, donde puede actuar un montón de medicamentos que usamos para tratar de adelgazar. Y no sobre el MCR4, que es la cancha de este partido de vóley, y se las voy a mostrar. Disminuye la producción de ácido clorhídrico y vaciamiento gástrico. Anorexia nerviosa, ¿no es cierto? Acá es cuando los abuelos o la gente que hace mucha dieta, y los abuelos decían, como no come nada, se le achicó el estómago. Tal vez no se achica mecánicamente, se achica en su función. El vaciamiento gástrico es más lento, con lo cual tengo más tiempo la comida y tengo entonces más saciación y más saciedad. Y además no se produce ácido clorhídrico. Y estas dos cosas que van también para depresión, pero acá dice, inhibe la reproducción y el apetito sexual, anorexia nerviosa, y produce aversión. Aversión es problemas sociales. Acá tengo otras cosas que puede producir el CRH, pero que están más vinculadas a la depresión. El CRH en psiquiatría, esto por supuesto, de un libro de psiconeuro, aumenta la ansiedad y el temor, aumenta la performance cognitivo, por eso está bien estresarse un poquito, no mucho antes de un examen. El CRH hace que aumente el cortisol, finalmente, después de varios pasos en la glándula suprarrenal. Y acá, ¿qué dice? Elevado en el líquido cefalorraquídeo de depresión, de ansiedad y de anorexia nerviosa. El CRH, esto muy rápido porque no es tan fundamental para hoy, pero tiene un tipo 1 o central, hipotálamo, cerebelo, corteza, médula, locus coeruleus, que es donde el CRH hace que se libere noradrenalina. Pero este tipo 1 tiene acción inflamatoria sobre la cognición y ansiogénica. No es el que nos importa en la charla de hoy, es del que hablamos todo el tiempo cuando hablamos de la hiperactividad del eje adrenal en depresión. En anorexia, el tipo 2 o periférico es el más importante, porque en donde se pega el CRH y se pega también la urocortina, no solo está en el cerebro poquito, pero fíjense acá, aparato gastrointestinal, corazón, pulmón, genitales masculinos. Esto no sé por qué, lo he buscado y no sé. Principal ligando la urocortina, y este es el que tiene actividad anorexígena. O sea que son dos tipos de receptores. De leptinas sí vamos a hablar un cachito más, aunque hoy las conocemos todos. Acá tengo Modigliani, son las flacas sexuadas los Modigliani. ¿Y qué hacen las leptinas? Primero les voy a decir muy sucintamente que las leptinas se llaman también OB-OB. Está mal, porque el ratón OB-OB, donde fueron descubiertas, es un ratón que es gordo, que segrega muchas leptinas, ahora voy a explicar eso, pero que es un ratón que no adelgaza cuando lo transfunden con otro ratón. El otro ratón, el segundo, flaquito, tiene leptinas, pero tiene menos que el gordo. Y ese modelo de ratón OB-OB no es el modelo, aunque le pusieron OB-OB por obesidad, de la obesidad humana. El modelo es el ratón debe, que son ratones tan gordos que si uno los da vuelta no pueden siquiera tener energía para volver a su posición y se mueren muy jóvenes. Este modelo de ratones es el modelo del cual después vamos a hablar en obesidad. ¿Qué hacen las leptinas? Las leptinas, no lo dije, son la primera dipormona conocida que se liberan por distensión. Es la primera hormona que se libera solo porque la célula que la produce se distienda. Disminuye la ingesta de calorías, entonces, bueno, lo voy a terminar. Aumenta el gasto energético, el metabolismo basal y la actividad física, da pérdida de peso, disminuye la masa adiposa, disminuye la glucemia y la insulinemia, es estimulante del eje gonadal, por eso una flaca sexuada, y produce además actividad sobre los ositos, los que van a ser óvulos. Entonces yo digo, se libera por distensión de todas las células adiposas. Los gordos tenemos más leptinas que los flacos. Pero ¿y entonces por qué los gordos somos gordos? ¡Qué injusto! Pero sin embargo, porque los gordos tenemos leptinoresistencia, igual que tenemos insulinoresistencia. Como hay tantas leptinas, el receptor a las leptinas, que lo saqué, pero van a verlo después los que quieran la clase entera, se esconde, se hace chiquitito y dice, no vengas más, yo me resisto a que actúe sobre mí. Eso nos pasa en la obesidad y en los ratones debe.
Entonces acá dice, aumento de leptinas en obesos humanos y animales, en la mujer proporcional al tejido adiposo, aumentan con la edad, aumentan si yo administro en ratas crónicamente insulina, aumentan con la ingesta de calorías, ingiero calorías, va al adiposito todas las sustancias que ingerí, el adiposito hace leptinas. En los flacos, esas leptinas dicen, no comas más, está bárbaro, y además aumentan el ATP y hacen que esas calorías se puedan gastar. En los gordos, no. Tenemos muchísimas leptinas, pero vuelvo a repetir, no actúan. Durante la noche y tras la administración de glucocorticoides, los corticoides no solo hinchan, sino que aumentan las leptinas. Si soy un gordo, con la leptinoresistencia no me sirve de nada. Y además, cuando se hace el neuropéptido I, estas son inyecciones cerebrales en ratas, pero cuando les muestro ahora, yo produzco neuropéptido I, aumentan las leptinas para contrabalancear. Las leptinas tienen anorexígena porque estimulan a sus amiguitos. ¿Quiénes son los amiguitos de las leptinas en el grupo de flaquitos? El CRH, que ya se los dije, es la vedette del equipo, pero también el CART, que es alguien un poquito menos que las leptinas, pero que juega en el mismo equipo. Y obviamente tratan de inhibir y de derrotar al equipo de enfrente, los gorditos, el neuropéptido I y la galanina. Y las leptinas además potencian la saciedad de la colecistoquinina. Además actúan en las gónadas, aumentan a nivel del hipotálamo la secreción del factor liberador de gónadas, el GNRH, o en castellano el LHRH. Aumentan el tamaño de las gónadas. Si yo le doy leptinas a un ratón, empieza su pubertad. Y si a esos ratones los someto a ayuno y no tienen leptinas, se las inyecto y vuelven a tener función gonadal. En los humanos pasa lo mismo casi. La pubertad humana se acompaña de un aumento sérico de leptinas. ¿Por qué? Porque me empecé a redondear, aumento mi tejido graso. Cuando ese tejido graso llega al 22%, puedo menstruar porque esas leptinas fueron arriba. Obviamente, como dice ahí, no es lo único que pasa ahí arriba para hacer que yo empiece con la menarca. Y además, como dije, en ovarios hacen que se hagan más estrógenos y maduren los ovocitos a óvulos. Y en útero, si por esto enganché algún espermatozoide, en útero sirven para que se implante ese embrioncito en el útero y empiece a desarrollarse. Funciones de las leptinas más allá de los flacos. Pero fíjense, en normales las leptinas son más o menos de 6 a 18. En anorexia, de casi 2 a 6. No llegan a estos 6 mínimos. Cuando las leptinas están bajas, menor a 1,85, dan amenorrea. Otro estudio muestra que además de amenorrea hay disminución del LH, del factor hipofisario. Obviamente, esto todos lo entendemos, relación estrecha entre las leptinas y el Body Mass Index. Con la mejoría del Body Mass Index aumentan las leptinas. Obvio, esto es muy fácil. Aumenta el tejido graso, aumentan las leptinas. Leptinas, para que no se lo olviden entonces, dije, un Modigliani, una flaca sexuada. Contra las leptinas del grupo de los flaquitos está el neuropéptido I del grupo de los gorditos. ¿Qué hace el neuropéptido I? Puede ser I o II según la cantidad de tirosinas que tengan al final, al principio y al final de la molécula. Es el agente, se los puse en verde para que no se olviden nunca. Orexígeno más potente. Es el que estaba en esa primera diapositiva básica que mostré como el que más engordaba. Inyectado en los ventrículos cerebrales es más potente que sistemáticamente. Esto es bueno porque nos habla que el neuropéptido I se produce o tiene acción, no se produce, tiene acción en el cerebro. Aumenta el apetito el neuropéptido I. ¿Cómo? Haciéndome comer, como yo se los mostré en la segunda o tercera diapositiva, a expensas de hidratos de carbono. Si a una rata le doy de comer neuropéptido I o le inyecto neuropéptido I, provoca obesidad. Y se expresa en todo el organismo, pero más sobre el sistema nervioso central y el tubo digestivo. Neuropéptido I, un botero, una gordita, también sexuada, pero menos. Regula el apetito, aumentándolo, disminuye el consumo energético, disminuye el AMP cíclico. O sea que los gordos comemos más por el neuropéptido I y encima gastamos menos esas calorías. Al revés que la injusticia de los flacos que tienen las leptinas que los hace gastar esas
calorías. Acá dice acción ansiolítica endógena. Quiere decir que los gordos somos buenos. Vos sos un gordo bueno, ta, ta, ta. Esa era una canción de los años 80. Acción anticonvulsivante. Los chicos que nacen gordos tienen menos convulsiones. El problema es que después le damos valproico o cualquier otro anticonvulsivo y engordan. Los gordos sí tenemos más hipertensión, potenciador de la acción vasoconstrictora de la noradrenalina, hipertensión. Inhiben la LHRH, o sea que tenemos menos fertilidad que las flacas. Disminuye la secreción insulínica e inhibe la anorexia que dan muchos virus. Interferón alfa se segrega con los virus en virosis muy graves, da caquexia, es decir, que uno adelgaza demasiado y eso es contrarrestado por el neuropéptido I. Aumenta entonces ¿cuándo? En la pérdida de peso para compensar, en el estrés, por eso la gente que antes de un examen se come la heladera, en obesidad, en feocromocitoma, o por el aumento de noradrenalina, en la enfermedad de pánico, y hoy hay un montón de trabajos de esto, que cuando yo lo presentaba yo misma no sabía por qué era, y aumenta por un montón de otras situaciones. Lo que les tiene que quedar es esto, estimula la ingesta calórica, disminuye la actividad adrenérgica, por eso adelgazo menos de lo que incorporé más, y efecto inhibidor sobre la flaquita del otro lado de la cancha de vóley, las leptinas. Para que no se lo olviden, Botero es el neuropéptido I. Pero ahora vamos a la cancha. La cancha de vóley es el MCR4 hipotalámico, un receptor al lado del paraventricular hipotalámico donde de este lado los flaquitos, leptinas del cual ya hablamos y dijimos que el neuropéptido I periférico jode a estas leptinas. Dijimos que este no es en este receptor, pero las leptinas sí actúan en este receptor que es la cancha de vóley. Y acá también actúan, perdón, este receptor es anorexígeno, quiere decir que todo lo que lo estimule va a adelgazar CART, alfa-MSH y las leptinas que ya dijimos. Y en este receptor todo lo que lo inhiba va a engordar. Los gorditos, del equipo de los gorditos, agouti related peptide, grelinas, y las grelinas inhibidas, o sea que si esto adelgaza, esto engorda en las grelinas, pero están inhibidas por el neuropéptido 33,6 de intestino, que en un ratito se los presento. Vamos a hablar ahora, vuelvo a repetir, equipo de los flaquitos, CART y alfa-MSH. El alfa-MSH se conocía hace rato en el reino animal, es el factor estimulante de los melanocitos, hace que los sapos o los peces cambien de color según la estación, segregado, como ya les conté, en la hipófisis intermedia, y es un agonista del receptor. ¿Qué quiere decir? Que es anorexígeno. Y ahora les voy a decir que es más anorexígeno todavía que las leptinas. Y al ladito, jugando en el mismo equipo, el cocaine amphetamine related transcript, que les mostré cuando hablamos de leptina, que eran de sus amiguitos, potente inhibidor de la ingesta. Relacionado con el abuso de sustancias, se descubrió como una de las acciones de la anfetamina y obviamente también de la cocaína, reduce el intervalo en la secreción del LHRH. ¿Qué quiere decir esto? LH, como vamos a ver en un ratito, tiene una secreción pulsátil. Este péptido, que lo tienen en exceso las anorécticas, hace que las anorécticas tengan una secreción del LHRH igual que si nunca hubieran menstruado. En un minuto se los muestro. Posee propiedades neurotróficas, por eso siguen estando cognitivamente indemnes, cognitivamente en cuanto a información, no cognición en cuanto a terapia cognitiva, y obviamente esta última no se la digamos a los que consumen anfetamina, que por ahí todos hemos consumido para estudiar, ni a los que consumen cocaína. Les dije que estos dos, CART y alfa-MSH, flaquitos contra agouti y agouti related peptide, gorditos, acá se los muestro. ¿De dónde salió el factor agouti? Lo llamaron agouti porque es de la mulita acuti, que antes estaba en el museo de las cataratas del Iguazú, ya destruyeron el museo, yo tenía la foto y no la encontré, de las mulitas del museo. Y estas mulitas son mulitas negras que tienen en el medio una raya amarilla. Esa raya amarilla es donde estas mulitas, acuti, el agouti, lo pusieron así, obviamente, en Estados Unidos, cuando no entendieran acuti, que obviamente es guaraní.
en estas franjas amarillas en el pelo, tienen factor agouti que hace que sean obesas, que tengan diabetes y que tengan propensión a tumores, como muchos de los obesos. El adipocito hace este factor agouti en condiciones patológicas, quiere decir cuando hay caquexia, pero hay una variante de este agouti, que es el gen agouti-related peptide, que es normal en el cerebro, que lo tenemos todos. O sea que agouti en situación patológica, agouti-related peptide en situación normal, inhiben en esta cancha de vóley, hacen que los gorditos vayan ganando. Grelina, que se las mostré acá. La grelina juega en el equipo de los gorditos. Y esto lo saben todos y lo saben también, es uno de los factores que la cirugía bariátrica hace que no se deje de segregar, porque esa parte del estómago en manga o en bypass no existe más. Moléculas sintéticas que son las grelinas. Moléculas sintéticas peptídicas y no peptídicas que estimulan la secreción de hormona de crecimiento, pero además dan hambre, precisamente para poder hacer hormona de crecimiento. Entonces acá, en el estómago, se produce un tipo de grelina que es factor orexígeno y somatotrópico endógeno. Quiere decir, me da hambre. No importa con quién comparten el receptor, se segrega cuando se me va la saciedad, que dije que era hasta la próxima señal de hambre. ¿Quién maneja eso? Esta grelina. Esto es lo que hace que el estómago diga, tenés que comer. Esto es lo que hace que yo sienta en el estómago la sensación de hambre. Dice acá, estimulan liberación de GH, pero además aumentan la ingesta y se pelean contra las leptinas, que como les dije, están dentro de los flaquitos. Pero les mostré, que no encontré la diapositiva, que las grelinas eran antagonizadas, ahí me salió la palabra, hasta acá decía inhibidas, esto es la fatiga cognitiva del COVID, por el neuropéptido 33,6 intestinal. Grelinas en medio ácido se segregan. Cuando tengo hambre, segrego, está ácido mi estómago, segrego grelinas. El neuropéptido 33,6 disminuye las grelinas. ¿Pero cómo pasa esto? Cuando yo ingiero el bolo alimenticio, como dicen en nutrición, porque las grelinas me dijeron, nena, come, pero después ese bolo alimenticio pasa al intestino. El intestino segrega neuropéptido 33,6 para decir, ya está, ya me tengo saciación, lo que dije que faltaba en la bulimia y en la obesidad. Y ahora les presento a dos jugadores más, que creo que después los tengo puestos, los endocannabinoides. Y como son jorobones, todos lo sabemos, marihuana, en los endocannabinoides hay uno juega para los gorditos y otro juega, son hermanitos, para los flaquitos. El endocannabinoide CB1, que es el que está en el sistema nervioso central, es el del tetrahidrocannabinol. Cuando hay aumento de masa grasa, se producen más leptinas. Estas leptinas van al hipotálamo y, como dijimos, se contrabalancean haciendo que en ese hipotálamo se empiece a segregar neuropéptido I, agouti y agouti-related peptide, los gorditos, para decirle, leptina, te estoy jugando con la pelota en la cancha contraria. Pero además se hace segregar este endocannabinoide endógeno CB1, que es la anandamida. La anandamida es parte del ácido araquidónico, el receptor donde actúa también la marihuana fumada, obviamente, y anandamida, no me pregunten por qué, el que la descubrió le puso anandamida, que quiere decir en sánscrito bendición. O sea que no sé si fumaría el señor, no me acuerdo el nombre, que lo descubrió, pero ahí es donde se pega también la marihuana. Pero les dije que tenía un primo o un hermano que se metía en lo de los flaquitos. O sea que la anandamida me hace engordar, CB1, pero esta, la oleil etanolamida, la OEA, como Estados americanos, la OEA no activa el CB1, activa el CB2. ¿Dónde está el CB2? En la periferia. ¿Qué hace el CB2? Tiene función inmunológica. Por fibras vagales, esta OEA va al núcleo, no al que les mostré recién, al de al lado, al paraventricular, donde está el CRH, y entonces esto le da una función anorexígena. Quiere decir que en la ingesta, la OEA aumenta, la anandamida, la primera que vimos, aumenta la ingesta, pertenece al grupo de los gorditos, y la OEA disminuye la ingesta, pertenece al grupo de los flaquitos.
Entonces, yo ahora, ya hace varios años, pero fíjense, puse dónde transcurre cada cosa. Los gorditos, los flaquitos. Los gorditos, sistema nervioso central, noradrenalina, serotonina. Sistema nervioso central, pero además el gastrointestinal, corticostatinas. ¿Qué son las corticostatinas? Sustancias que tratan de tapar el receptor de CRH, corticostatinas. Y de este lado, CRH y CCK. En el adipocito, el neuropéptido I versus la leptina. Lo que les mostré recién, el MCR4 hipotalámico, el agutirletepeptid contra el CART y el aguti contra el alfa-MSH. En el gastrointestinal, la grelina entre los gorditos inhibida, antagonizada por el neuropéptido 33,6. Y en el adipocito y en el sistema nervioso periférico, la anandamida CB1 contra la OEA y la PPAR, ahora se las muestro en los adipocitos, tratando de que se adelgace. De los sistemas de saciedad periférica, que tengo como 40 diapositivas, pero solamente voy a hablar de estas porque son las más nuevas. ¿Qué son las incretinas? Los nutricionistas esto lo saben, supongo que los obesólogos también, pero repasémoslo para hacerlo fácil. Vieron que hice todo fácil hasta ahora, ¿no? Son hormonas intestinales o pancreáticas que aumentan la secreción de insulina, sin actuar directamente a nivel de la célula beta pancreática, sino que haciendo, tengo una diapositiva de esto, que se estimule su liberación. Son la GIP, que las produce el duodeno, y la GLP1 y GLP2, que las producen otras partes del intestino, el yeyuno ilion y también el colon. Esto lo sé hace menos tiempo. Y les voy a decir que existen en el mercado, hoy se usan muchísimo, los potenciadores de incretinas, que son agentes que mimetizan su efecto, que son la alternativa al tratamiento para la diabetes y ahora aprobadas en obesidad. La primera que hubo, también inyectable, fue la exenatida dieta de laboratorios Lilly, que se extraían de saliva de un lagarto. Cuando yo en Estados Unidos tenía un task force hablando de estos temas, cuando vuelvo a Argentina, en Aerolíneas Argentinas, me dan La Nación y decía que Lilly le había regalado un lagarto poco común al serpentario del zoológico, con la condición de ir a hacer sacar su saliva todos los días. ¿Qué me cuentan? Y así puentearon a Matt mucho tiempo. Y las gliptinas están de moda ahora, que son inhibidores de una enzima que hace que no se formen incretinas. O sea que al inhibir esa enzima, potencia las incretinas. Quiere decir, las gliptinas les sonarán, si no trato de decir alguna pregunta, pero de eso, la liraglutide hoy, que viene en el Saxenda, que como Victoza se usaba para diabetes y como Saxenda, por supuesto en inyección subcutánea en la panza, se usa para obesidad. Pero quiero dar 3 o 4 diapositivas de por qué entonces ahora hablamos de adipormonas, porque el tejido adiposo, que yo antes creía que era solamente para depositar energía, que tenía función de almohadilla y relleno, para que yo no pinchara a mi novio con los isquiones, las flacas. Tiene aislación térmica, sobre todo el tejido graso pardo, el que tienen los animales que hibernan, y también los gordos, pero además ahora sabemos que es un órgano endocrino necesario. ¿Y por qué es un órgano endocrino necesario? Porque sintetiza o modula todo esto. Primero, estrógenos. Cuando en las mujeres menopáusicas, Andreita, por ejemplo, ya no hay estrógenos del ovario, sino que los estrógenos son formados en el tejido graso por conversión. No el estradiol, que es el estrógeno más potente, el que hace el ovario, pero sí la estrona. O sea que también por eso me redondeo y más difícil adelgazar en menopausia, porque son los pocos estrógenos que me protegen hueso, cerebro, etcétera. Segundo, produce la proteína estimulante de la acilación, que está en realidad la insulina, cuando no puede tener su acción y va a tejido adiposo, hace que se haga más tejido adiposo que va a desarrollar, vuelvo a contarles, más leptinoresistencia. Además hacen inhibidor del activador del plasminógeno, o sea que esto es lo que explica por qué los gordos tenemos más disfunción endotelial. El adipocito hace todo esto por distensión, chicos, hace angiotensinógeno, por eso la hipertensión en la obesidad.
Por eso los gordos, esto es más que importante para el momento actual, tenemos más ACE, más receptores de ACE, que son los receptores donde se pega el coronavirus en el pulmón. O sea que por eso los gordos somos, la obesidad, factor de riesgo para el coronavirus. También hacen leptinas, que estas son las del flaquito, ya se los dije, factor saciógeno y actúa aumentando el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Hacen adiponectina, que es re buena, es antiinflamatoria y al revés que esta, lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina. Hacen TN-alfa, que es un factor inmunológico, pero que también da lipólisis. Este es el que les mostré. Los interferones, son los que se segregan en enfermedades sistémicas, sobre todo de origen virósico. Hacen hormona de crecimiento porque sintetizan el factor por el cual actúa la hormona de crecimiento, el IGF, el Insulin Growth Factor, IGF-1. Hacen interleuquina 6. La interleuquina 6 es otra citoquina proinflamatoria que aumenta en todas las enfermedades inmunes, aumenta en la depresión, aumenta en la ansiedad y aumenta en los gordos. El receptor del activador peroxima proliferante gamma, el que les mostré cuando les mostré la OEA, vinculado a los endocannabinoides. Este también es bueno, hace que maduren los adipocitos y aumenta la sensibilidad de la insulina. Otro malo, la resistina, que produce insulinoresistencia. La metalotioneína, que es maravillosa, más que buena, porque es un antioxidante que hace el mismo adipocito. Factor agouti, el que les mostré, que actuaba arriba, que era uno de los capos de los gorditos, y vitamina D. Y lo último que se sabe este año son nuevas adipormonas, cada vez hay más estudiadas. La bistatina, que es buena, es hipoglucemiante, perdón, es media buena, pero es vasodilatadora, tiene acción sobre la cognición, pero da angiogénesis. Con lo cual es jodida para poder desarrollar cánceres, que es otra de las cosas que podemos hacer los obesos. Otra adipormona descubierta recientemente, la apelina. La apelina es buena, la apelina me hace comer menos y además está mucho en el corazón y hace que tras una isquemia traten de no morir por apoptosis las células que estuvieron isquémicas. O sea que es un protector del corazón que sale del tejido graso. La omentina, otra buena. Yo les dejo todas estas diapos, no pretendo que hoy se lo acuerden. Aumenta la sensibilidad de la insulina visceral en flacos. O sea que después, cuando la insulina visceral es demasiado en gordos hombres, hace que se pierda esta probabilidad. Y la cuermesina, que la aprendí hace 2 meses, que es mala, da angiogénesis, cáncer, pero además insulinoresistencia, es la más mala de todas. Y me causó gracia, se los digo, porque la quercetina, parecido el nombre, es uno de los más poderosos antioxidantes que existen. De hecho, se lo damos a muchas patologías que tengan exceso de oxidación, como el estrés, les damos quercetina. Y esta es quermesina y es todo al revés. Ya dije, pero vuelvo a decir, en el hipotálamo se segrega la LHRH que genera los pulsos para la menstruación, que va a hacer que la hipófisis haga LHRH, que va a hacer que va a ir a la hipófisis, que va a ir a la hipófisis que haga LH y FSH, pero dije que los adipocitos hacían leptinas y dije que las leptinas, además de adelgazar, me normalizaban la pulsatilidad LHRH, que el CART me la desbalanceaba. Entonces, poniendo todo esto dentro del esquema, si en la anorexia nerviosa o en la malnutrición por estrés, la gente que dice, cuando estoy estresado se me cierra el estómago, disminuye la masa adiposa, disminuyen las leptinas, disminuye la acción de las pocas leptinas que hay en el hipotálamo gonadal, disminuye la reproducción y a la anorexia nerviosa y a otras patologías la llamo entonces hipogonadismo. Quiere decir, no hay hormonas sexuales, hipoadiposo, no hay tejido graso, hipoleptinémico. Eso hace que la LHRH, que en las prepúberes se segrega en un modo tónico y más de noche, esto es día, más de noche que de día,
pase por la acción de la LHRH, que es una de las cosas, cambia su pulsatilidad, esto que estoy mostrando, para permitir la menarca, y en un animal adulto, la LHRH es fásica y ven, perdón, acá es lo mismo día-noche, acá es fásica y más de noche que de día. Esto es lo que les tiene alterado la anorexia nerviosa desde el punto de vista biológico. Y entonces, ¿cómo la estudio? Hicimos muchos trabajos de esto hace mucho tiempo. Doso LH, FSH, las hormonas hipofisarias, les doy LHRH, la hormona hipotalámica. Normalmente, esto es lo que sucede en una mujer adulta, por supuesto postpuberal. La LH está más aumentada de base y cuando inyecto el factor liberador triplica su acción y después normaliza. La FSH en mujer adulta es más chiquita y cuando le inyecto el factor liberador solo duplica y más tarde que la triplicación de la LH. ¿Qué pasa en estas chicas? Ese es uno de los primeros trabajos que llevamos a un congreso en Siena de la World Federation of Biological Psychiatry. Y fíjense, primero les voy a mostrar las de acá abajo. Acá, en esta chica con amenorrea de 8 meses y peso dentro, no un peso de muerte, pero sí había bajado mucho de peso, aumenta la FSH primero y después la LH. En esta pasa exactamente lo mismo. Aumenta la FSH y después la LH. Esto lo llamamos curva reversa porque es la misma curva que tienen las prepúberes. Esta curva que yo mostré, animal o nosotros adultos. Esta curva, la gente prepuber o las anorexias nerviosas. Por eso, cuando presentamos esto dijimos, la anorexia nerviosa tiene una regresión biológica a un hipotálamo prepuberal. Lo mismo que López y Bora había dicho psicológicamente. Y en estas pacientes, cosa que me di cuenta después, porque yo miraba esto y decía, las curvas son reversas o chatas. Ven que acá no aumenta casi nada ninguna de las dos hormonas hipofisarias. Pero después me di cuenta, después de haberlo presentado en Siena, que estas son pacientes con más años de amenorrea y peso mucho menor, con un año de amenorrea y peso mucho menor. Lo que digo ahora es, primeras etapas de la anorexia nerviosa se pasa por una etapa reversa. En la segunda etapa ya no hay respuesta, curva chata. Me falta muy poquito. La amenorrea hipotalámica es la anorexia nerviosa por la alteración de la secreción pulsátil del LH y lo que dije acá, no hay patrón, curva chata, o se pasa al prepuberal, curva reversa, como mostré recién, que es una regresión ontogénica al hipotálamo prepuberal con no asunción del rol psicosexual adulto psicológicamente. Además, como si esto fuera poco, aumenta la melatonina nocturna, somnolencia, me quedo en la cama, disminuyen los factores de crecimiento, aunque aumenta la hormona de crecimiento, no puede actuar, por eso no tienen acromegalia, porque no tiene factores en cuál actuar. Hormonas tiroides, que ahora se las voy a mostrar, aparece esta hormona que es la T3 trucha, que aparece en la anorexia nerviosa. Disminuyen las leptinas, no hay grasa, aumenta el neuropéptido I para tratar de que la chica coma más. Aumenta todo la vía adrenal, como aumenta en la depresión y en el estrés. Aumentan las encefalinas, les recuerdo que esto es lo que está biológicamente atrás de la imagen distorsionada corporal. Disminuye la prolactina, porque aumenta la dopamina. La dopamina es un PIF, un factor inhibidor de prolactina. Como aumenta la dopamina para tratar de que esa chica coma, disminuye la prolactina. Y hay alteraciones en el tejido graso. En el eje adrenal, como les dije, la CRH está aumentada, anorexia, agresión, estómago más chiquitito. Pero no hay pruebas muchas que lo demuestren porque esta CRH no está invalidada en los test por el estrés, por la depresión, o sea que no la pedimos. Yo soy de pedir marcadores biológicos en anorexia. Y hay un aumento de aldosterona, un hiperaldosteronismo, quiere decir que se segregan, disminuye el potasio, aumenta el sodio por el uso abusivo de diuréticos, tiacídicos, laxantes o los mismos vómitos que hacen que disminuya el potasio.
y hay una excreción normal de otras cosas que produce la suprarrenal. Eje tiroideo. En el eje tiroideo pasa una cosa que se llama TSH con T3 baja o síndrome de T3 baja. La TSH está normal, la T3 está baja. En un hipotiroidismo frecuente del que podemos tener todos, si la T3 está baja, la tiroides no la hace, va a la hipófisis y dice, hay poca T3, mándame más TSH para exprimir la tiroides. Acá tenemos T3 circulante baja, T4 bajo, aunque en rango normal, pero hay una forma trucha de T3, T3 reversa, que hace el organismo para tratar de no entrar en catabolismo, para no comerse sus propios músculos. La aparición de T3 reversa es lo que hizo que en los campos de concentración se llegara a un peso mínimo, pero no se murieran. Esta T3 reversa o T3 trucha aparece en la anorexia nerviosa. ¿Solo en la anorexia nerviosa? No, en todas las enfermedades que lleven la inanición. En el eje inmune, lo único que voy a decir, que esta enzima que dije que estaba disminuida hace que fallen un montón de sustancias inmunes. Los marcadores óseos los conocen. Hay osteopenia porque hay pocos estrógenos. Hay ingesta menor de calcio. Entonces, no hay formación de hueso y hay destrucción de hueso. Esto lo saben de memoria, esto es lo que tenemos que saber ver cuando una anoréctica está sentada en nuestro consultorio. El pelo ya se lo vemos, es absolutamente pajoso y sin brillo. Sabemos que hay problemas cardíacos, que puede haber anemia, que los músculos están débiles, las articulaciones tienen edema y eso hace que las chicas piensen, estoy gorda, mirá mi rodilla, y es solo edema. Puede haber problemas renales, obviamente, como dijimos, hay bajo potasio, hay bajo magnesio, el sodio puede estar alto o bajo, hay constipación o hay también sensación de edema intestinal, obviamente hay alteraciones hormonales, que ya dijimos, hay alteración del, ¿cómo se llama? De la piel se vuelve seca y se vuelve amarillenta, no es por la caroteninemia habitual de los bebés que comen mucho zapallo, ellas también. Pero además ahora les voy a mostrar, hay una falta de zinc que hace que los carotenos que tienen en exceso no puedan pasar a vitamina A. Y esos carotenos en exceso es el tinte amarillento de la piel. En la bulimia voy a ver hipocalemia, menos potasio, voy a ver desbalances electrolíticos, puede llegar a una alcalosis metabólica que puede ser mortal y hay, como ya les dije, hiperaldosteronismo y signos, esto puede dar falla renal. Contrariamente al hipogonadismo que por hipoadiposo, hipoliptinémico, estamos las gorditas, esa soy yo. El hipergonadismo adipogénico, que somos mujeres con sobrepeso, menarca más temprana, yo a los 12 años, más fertilidad, 5 hijos, 4 con métodos anticonceptivos, 4 no buscados, menopausia tardía, yo a los 55, menos osteoporosis, densitometría normal, más carcinoma de mama y endometrio, los cambio por haber tenido melanomas y cáncer de ovario, más varices y litiasis vesicular, no, pero sí tengo más celulitis. Obesidad, estamos terminando. Mutación, ¿qué se piensa para la obesidad? ¿Mutación de leptinas? No, lo mostró el ratón OB-OB. Alteración del receptor, puede ser. Alteración de la prohormona convertasa, descartado. Alteración de la proopiomelanocortina, descartada. Alteración de lo que les mostré, el núcleo, la cancha de gorditos menos contra flaquitos, sí. Alteración del peroxima proliferator activated receptor gamma, sí, hormona que les mostré en adipocito, pero que es casi melliza del endocannabinoide bueno, del que da anorexia. Alteración de la proteína transcripcional STAT3, sí, es un segundo mensajero, y anomalías en la enzima 11-beta deshidrogenasa, que es una enzima que hace que el cortisol pase a otros corticoides sin acción y que se degradan. Les voy a mostrar una diapositiva de eso. O sea que esto es la inflamación en la anorexia, perdón, en la obesidad, normopeso, adipocitos, sobrepeso, más adipocitos, obesidad, muchos más adipocitos.
Todos estos adipocitos hacen que se recluten macrófagos, que haya inflamación. Hoy se considera que la obesidad lleva a la inflamación y la inflamación lleva a la obesidad. Esto hace que se mueran estos adipocitos, que siguen ahí, pero no tienen acción ni buena ni mala. Hay hipoxia, aumento del estrés oxidativo. Les mostré que acá tenían la metaloiopoeína que saca el estrés oxidativo, ya no la producen. Esta inflamación además va y vuelve con el aumento de leptinas, con el aumento de resistina, con la disminución de la adiponectina, que era la buena, con el aumento de la osteopontina en hueso, se destruye, se forma más hueso, los gordos de citometría normal. Aumento de interleuquina B, aumento de TNF y aumento de proteínas de adhesión, lo cual va a llevar a los obesos a tener enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. Adipocito del obeso, lo que ya dijimos, pero acá ya tenemos la bistatina. Está disminuida la adiponectina, la buena, lo cual en los obesos hay inflamación vascular, disfunción endotelial, algo dijimos, mucha resistencia a la insulina, aterogénesis e hiperglucemia. Esto es lo que produce el síndrome metabólico que empieza en los adipocitos de los obesos. Rápido esto, más del 90% de macrófagos en el órgano adiposo blanco de obesos están en los adipocitos muertos. Y esto es, no hay apoptosis, que apoptosis es en las células que están marcadas para morir, sino que hay necrosis, quiere decir que esas células murieron por algo. La muerte necrótica de los adipocitos es el sello patognomónico de la obesidad y más aún, además de eso, del hipogonadismo hipoleptinémico, anorexia, el hipergonadismo hiperleptinémico, obesidad, está esta obesidad androide y está la infertilidad por insulinoresistencia. La obesidad androide, que algo les dije, es porque falta esta enzima que hace que el cortisol, la HS2, que hace que el cortisol pase a cortisona con menor acción. Entonces, este cortisol se deposita como grasa visceral, estado de hipercortisolismo crónico por estrés prolongado que disminuye esta enzima. Quiere decir que esto le pasa no solo a los hombres con grasa visceral, sino también a las mujeres estresadas. Entonces sería un depósito graso en el epiplón, obesidad androide, pero que así con estrés la tenemos las mujeres, y entonces se tienen que ir con este home message. El estrés produce un Cushing de epiplón, la depresión en cambio produce un Cushing hipotalámico. Los objetivos del tratamiento todos lo saben. Acá me salté unas 20 diapositivas donde estaban los antipsicóticos que usamos, los antidepresivos que usamos, los estabilizadores que usamos. Pero lo que les voy a mostrar es lo que tal vez no sepan, sí, las nutricionistas, que el bajo body mass index, la baja albúmina, hay un riesgo de deficiencia de calcio, osteoporosis, de riboflavina, piridoxina, deficientes, nosotros las dosamos en el 20% de las anorécticas, de un montón de antioxidantes, de ácidos grasos poliinsaturados, los buenos, sobre todo el ácido graso omega 3 y el zinc. Y voy a hablar no de todo eso, solo de zinc, porque el zinc, soy una de las defensoras del zinc hace muchísimo tiempo. Ahora les digo cómo se los doy. ¿Y esto por qué vino? Por una vez que yo escuché una charla de Barberis, cuando era el decano de bioquímica, y mostró que en las zonas deprivadas de zinc en el mundo se describen anorexia, ageusia, que también tienen estas pacientes, anosmia y esterilidad. Obviamente, si alguna chica les dice tengo ageusia y anosmia, hoy primero hisopado, pero todas las zonas que tienen poco zinc, y ahora les voy a mostrar que estas chicas tienen poco zinc, pueden dar los mismos síntomas. ¿Por qué? Porque el zinc interviene como cofactor en 80 reacciones enzimáticas. Insulina, mal en anorexia. Péptidos hipotalámicos, les mostré CRH y LH mal en anorexia. Péptidos vinculados a los sentidos, mal en anorexia, ageusia, anosmia. Y paso de carotenos a vitamina A. Con lo cual las anorexias extremas pueden llegar incluso a la ceguera. Esto es lo que había mostrado Barberis y yo dije, che, ¿por qué no dosárselo a estas chicas? Y vimos que estaba disminuido en los fluidos corporales de la anorexia nerviosa. Esto nos llevaba a 3 opciones. No lo comían, no lo absorbían o lo excretaban mucho. No lo excretaban mucho porque en PIS también tienen menos zinc. No lo ingerían o no lo absorbían.
Y en realidad habíamos hecho, le hicimos muchos años, una prueba de sulfato de zinc. Para los que son médicos, ¿se acuerdan que el sulfato de zinc y la ipecacuana eran los emetizantes del libro de Litter? O sea que todos nosotros, si tomamos sulfato de zinc, vomitamos. La anorexia, hacíamos estas gotitas, nos las poníamos nosotros y decíamos qué gusto amargo. Otros decían, che, tengo ganas de vomitar directamente. Nosotros los normales, pero las anorécticas decían, ¿qué me pusiste? ¿Agua? Lo cual nos probó que no absorbían el zinc, que para poder tener zinc y tener normales de todo lo que hablé, necesitaban dosis supramáximas de zinc. Nosotros dábamos sulfato de zinc, lo que es precisamente emetizante, 200 o 300 miligramos. Y no, fue prueba ensayo-error. Y no tenían tendencia purgativa ni tendencia a vomitar, a pesar de ser un vomitivo. El zinc, otros trabajos, causa, esto lo publicamos en El Mundo, causa y perpetúa la anorexia, y el zinc en ratas aumenta la síntesis y la liberación de neuropéptido I. Si estas chicas no tienen zinc, no tienen cómo engordar. Otros trabajos. La deficiencia de zinc entorpece el aumento de neuropéptido I en respuesta a la restricción de alimentos, o sea que no tienen señal de nena come. No es solo psicológico, chicos. Su falta reprime la necesidad normal de comer si se raciona la comida. La deficiencia de zinc, esto me encanta, hace que el gusto solo registre salinidad o dulce extremo. Cuando estas chicas empiezan a mejorar con el zinc, dicen, ahora sí, lo dulce me parece dulce. En ese momento, cuando no lo tienen, la comida normal pasa a no tener gusto. Y con la deficiencia severa de zinc hay crecimiento retardado, apatía, depresión, ganas de nada, amotivación, letargo e insuficiencia sexual, como mostramos con las leptinas. Hicimos un trabajo que publicamos donde por algunas anorectias, cuando veíamos muchas, las teníamos con tratamiento ortodoxo. Antidepresivos, antipsicóticos no tanto en ese momento, ahora sí, antirrecurrenciales y por supuesto psicoterapia cognitiva conductual, indispensable. Los que les dimos todos, 80% aumentaron de peso, pero aumentaron a mayor velocidad en el incremento de peso el grupo de anorécticas que tenía la suplementación en comparación con las que formaban el grupo control, que solo tomaban psicofármacos y psicoterapia. Otro estudio, no mío, estudio de 5 años en 70 pacientes bulimo-anorécticas, 85% recuperaron el peso y la apariencia con suplemento de zinc. Es útil en disminuir el craving y las pacientes dicen esto que les dije, que se lo dijeron a House, no el doctor House de la serie, lo dulce se hace demasiado dulce. Otro trabajo, no vale la pena, ya termino con esto. Estos trabajos hicieron que en la World Federation Societies of Biological Psychiatry tuviera el honor de ser incluida para hacer las guías farmacológicas del Treatment of Eating Disorders. Calle de USA es el chair, junto a una inglesa, Treasure, habrán leído cosas de ella, y junto a Casper, que en ese momento era el presidente de la World Federation de Austria. Y fíjense, hay gente de todos los países y me encanta que no haya otra persona con L, de modo que López Mato se lee acá arriba. Si hubiera un Laplace, López Mato hubiera ido al segundo porque estamos por orden alfabético. Y en ese que les sirve a todas, el trabajo es muy grande, lo pueden googlear, en anorexia nerviosa revisamos 20 estudios randomizados y se identificó que no hay grado A para nada, hay grado B para la suplementación de zinc, que los trabajos los llevó Andreita, para olanzapina y para algunos otros antipsicóticos atípicos hay grado C. En muchos de estos regímenes que yo llamo carcelarios, que los conocemos todos, que no son solo cognitivo-conductistas, ¿no? Te cierro la heladera, te acompañan a vomitar, te acompañan para que no vomites, se les da quetiapina a estas pacientes. Sin embargo, olanzapina es el único que tenía grado B. Para bulimia, con 30 trabajos revisados, el grado A, para los tricíclicos, obviamente riesgo-beneficio, pero también grado A, para fluoxetina y fluvoxamina. Yo uso mucho fluvoxamina cuando estas chicas tienen componentes obsesivo-compulsivos, que son los que yo más vi en los hombres que tenían esta patología. Y topiramato, grado A.
en el Binge Eating Disorders, 28 trabajos, lo mejor para grado A, sertralina, duales, sibutramina no está más en el mercado, y antiepilépticos. Entonces, con esto estoy, la última diapositiva, que en la psicoterapia, obviamente cognitivo-conductual, no psicoanalítica, influencias vinculares negativas, hay que trabajarlas. Lo primero que hay que trabajar en la psicoterapia es la negación a la sexualidad, que la negación a ser mujer, la negación a las redondeces, porque soy mujer y entonces me voy a sexuar, pero lo que juega en contra de nosotros son los amigos o familia que expresen admiración o envidia por la delgadez de la paciente. ¡Qué linda que estás re flaca! Instructores deportivos que exageren beneficios de la falta de grasa corporal. Nadia Comaneci, que recién pudo menstruar a los 27 años, cuando empezó a redondearse, obviamente, y que ahora tiene hijos. Y los más media, con la cultura de delgadez como sinónimo de belleza y de salud. De hiperdelgadez, de delgadez está perfecto salud, pero de belleza está mal. Por eso yo no estoy de acuerdo a veces con las psicoterapias grupales, porque se dan fenómenos de imitación, o con las páginas de Mía, por ejemplo, donde hay fenómenos de imitación. Sí hacíamos psicoterapia individual y psicoterapia vincular. La próxima vení con tu mamá, la próxima vení con tu mejor amigo, la próxima vení con tu novio. O sea que ahora, que sí me llevó justo una hora, pensé que me iba a llevar menos, les digo que esto es de una paciente mía que escribió este libro, que ahora vive en Estados Unidos, escribió este libro que era Diet is Die with a T. Obviamente no la dieta dada por una nutricionista balanceada, equilibrada, acordada según las leyes de Escudero, sino la dieta que las pacientes hacen ellas mismas. O sea que ahora recibo preguntas, pero ahí para el que me quiera preguntar algo, me quiera pedir algo, está mi mail, andrealopezmato@gmail.com. O sea que ahora sí, terminamos, fin de la presentación, haga clic para salir. Muy bien, y lo que yo quiero es sacarla y quedarme yo, dejar de compartir pantalla, a ver si vuelve mi cara, chicos. Desea guardar, no sé qué se puede haber hecho ahora. Ahí sí, ¿dónde estoy yo? Detener la presentación. Estás, Ay, se te Soneira, ve. vos apareciste y yo... ¿Se me No, no, ve? yo te veo a vos. Yo no me veo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, preguntas, chicos, si Te Soneira veo. nos deja, porque esto fue largo. Sí, sí, claro. Está abierto el espacio para preguntas escritas o Ahora para me veo, pedir ahora me veo. la... ¿Cómo? O para pedir la palabra, ¿eh? Cualquiera de las cosas que Le sea más digo simple. algo. Entró. Espera. Fíjense que estoy en mi consultorio tiene gatos atrás, por si no los ven, tengo 440 gatos. Los pacientes, antes de irse de alta, me tienen que traer un gato, o si son crónicos, cuando están bien, me tienen que traer un gato. O sea que voy a pedir, aunque sea un dibujo de un gato, porque tengo todos cuadros de gatos hechos por pacientes también, un dibujo de un gato a todas las preguntas que me manden por mail. Bueno, acá mira, Así que, Andrea. dale. Ahí tenés un gatito, mira. Andrea, ¿ves? Gracias. Y tengo 3 gatos de verdad, pero ya más no me entran, no me regalen un gato de verdad. Ok, bueno, acá hay algunas preguntas, pero primero voy a usar el derecho de ser el coordinador para establecer la primera pregunta. Bueno, ante Primero todo, me tenés que gracias. felicitar, Sebastián. Me tenés que Felicitarte, felicitar es primero. verdad, pero iba a felicitarte primero, aunque eso ya es obvio. Como han visto los escuchas, es un tema de vasta complejidad, ¿no? Que realmente, bueno, uno que yo personalmente que estoy en el tema hace algún tiempo, es algo que en los congresos y en la práctica cotidiana, desde los psiquiatras se le da muy poca importancia, creo, por la índole de la complejidad que tiene esto en una forma subyacente, pero que sin dudas es algo de terrible importancia para aprender a manejar. Sin dudas hace 20 años, 30, el conocimiento de todas estas cuestiones no era muy acabado, no es que hoy sí lo es, pero sin duda hay muchos indicadores y mucho por aprender
que se puede volcar a la práctica clínica, tanto en el tema de la anorexia y trastornos alimentarios como en el de la obesidad, que sin duda sí está en boga, ¿no? Tengo varias preguntas, pero una me interesa tu opinión, Andrea, en cuanto a la psicofarmacología de la obesidad es el santo grial de la mayoría de los laboratorios en el mundo, creo, ¿no? Sin embargo, yo que ahora adelgacé mucho, te digo, yo ahora adelgacé mucho, pero lo probé todo. Así que puedo hablar de experiencia además de evidencia. bueno, Obviamente yo soy de la época de chiquita de las anfetaminas. Gran error, pero las anfetaminas, yo tengo 63 pirulos, las anfetaminas cuando yo tenía 14, 15 no estaban prohibidas, chicos. No había siquiera tanta receta, o sea que tomé anfetaminas. Como yo soy hipertímica y acelerada de base, eso no lo veía. Sí veía en amigas que también tomaban anfetaminas, no te digo manías, sino ansiedad disfórica, lo cual era peor. Y mucha tendencia a adicción. Tengo todavía amigas de esa época que siguen tomando anfetaminas, las consiguen en receta como si fuera tratamiento para el déficit atencional y las consiguen. Se usó después la pemolina, otra cosa estimuladora que se usó. Después vino la época de la sibutramina, que después se dejó de usar porque daba mucha hipertensión pulmonar y otros problemas metabólicos, pero que en ese momento parecía el santo grial. Después vino la época del topiramato. Como dice mi amigo Gustavo Vázquez, como antirrecurrencial, como antiepiléptico, el topiramato es un excelente anorexígeno, porque de verdad el topiramato actúa en esto, en el ventromedial, donde actúa el CRH, potencia el CRH y entonces hace que uno tenga menos hambre y que uno baje de peso aunque coma lo mismo. ¿Cuál es el problema? El topiramato da mucho enlentecimiento cognitivo, como todo antirrecurrencial. Cuando yo lo tomé, otra vez experiencia, el topiramato, ustedes todos lo deben saber, se empezaba con 25 miligramos y había que llegar a 100, 200. Yo creo que llegué a 50 miligramos y me decía a mí misma, estás hablando normal. Sos tan normal como el resto de la humanidad. ¿Dónde está la Andrea que tiene taquipsiquia sin ser bipolar, que habla rápido? O sea que no pude aumentarlo. Y eso me pasa con un montón de pacientes a los que les dábamos topiramato. Pasa también cuando uno lo usa como antiepiléptico. Sí, ¿en qué casos uso topiramato? Cuando doy precisamente antirrecurrenciales tipo Valcote o litio que aumentan de peso. O sea que así lo uso como add-on para que no engorden tanto. Después vino la época, como dije, de las gliptinas que se usaban para diabetes y empezaron a ser aprobados en obesidad. De esto hace ya como 8 años, no me acuerdo cuánto. Y entonces un montón de estas gliptinas pasaron a ser usadas en obesidad. El gran cambio fue con liraglutida, que subcutánea, como algo dije, que en realidad Victoza en diabetes se vio que se daba en diabéticos obesos que adelgazaban más allá de la normalización de la glucemia, y entonces se empezó a probar y la liraglutide Victoza para diabéticos creo que vienen la mitad de los miligramos mililitros que el Saxenda, pero el Saxenda sí dio mucho resultado. Tengo muchos endocrinólogos amigos porque me gusta mucho el tema y en realidad ellos usaban Saxenda. Y ahora tenemos la ventaja de Laboratorios Rafo, que tiene el Naltreva, que es bupropión más naltrexona. La naltrexona inhibe las endorfinas, que tanto los gordos como los anorécticos tenemos un montón. O sea que bravo por la parte del naltrexona. El bupropión que tiene, hay que irlo escalonando, por eso hay que ir escalonando el Naltreva. Yo empiezo con una pastilla de Naltreva, un comprimido, y tengo que llegar a 7 comprimidos. Experiencia publicada, maravillosa. Experiencia personal, ven que todo, por eso me encantan estas preguntas, experiencia personal con el segundo comprimido de Naltreva por la cantidad de bupropión, y en ese momento no sé si eran 150, como mucho, lo que tenían 2 o 3 comprimidos, yo me puse irritable. Eso porque tengo esta base, ¿no? De hipertimia. Los pacientes no tuvieron esta base de hipertimia y yo le receto Naltreva. Primero, el Naltreva que yo probé me lo mandó Rafa cuando solo se lo daban a los diabetólogos y endocrinólogos. Yo probé ahí porque Rafa tengo una visitadora amorosa que me lo trajo. Y después sí se lo doy a muchos pacientes. O sea que muchos pacientes que no, a mí no me vienen a ver por obesidad, ¿no? Precisamente. Sí se sienten comprendidos los pacientes que siendo obesos
hacen depresiones u otra patología psiquiátrica o estrés, por el cual me vienen a ver, les doy Naltreva y tiene excelente respuesta. O sea que esas son las píldoras. Obviamente sin un cambio de hábitos, sin un ejercicio, sin una dieta, nadie va a adelgazar, pero, la charla de hoy fue precisamente para demostrarles, me gustó lo que dijo recién Sebastián también de obesidad, que no siempre se hace, sino que muchas veces uno nació con esa vulnerabilidad de todo lo que hablamos ahora alterado y que entonces uno empieza a comer más obesidad porque le faltan factores de los flaquitos, come más, tiene más tejido graso, tiene más leptinas, las leptinas no pueden actuar, no puede generar ATP y encima de todas las adipormonas que les mostré, son más las que disminuyen la sensibilidad de insulina que las que protegen. Entonces, a eso, como una vulnerabilidad y después sigue engordando, sigue engordando. A eso apuntaba, gracias por el raconto de la historia farmacológica de la obesidad. Es un poco lo que contás, inclusive con los medicamentos actuales, realmente el efecto es discreto, ¿sí? Por no decir muy discreto, y si uno hace la cuenta de kilos bajados atribuibles al medicamento y el costo que este tiene, la cuenta claramente no resulta dentro de la farmacoeconomía. La pregunta era, dado todos los circuitos que vos mencionaste, ¿por dónde lo ves vos en el futuro o por dónde pensarías que actuaría o trabajaría una droga ideal o un conjunto de drogas ideales para el tratamiento de la obesidad, que realmente es algo muy esquivo? Lo que sensibilice a la normalidad al receptor STAT3. Y de verdad que en eso están trabajando, porque esto da mucha plata para un laboratorio, ¿no? En eso están trabajando. Lo que vos decís de, por ejemplo, Saxenda o Naltreva, obviamente tiene que ser también dieta y ejercicio. Dieta sí, eso desde ya, sí. Con menos proporción, obviamente, hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono, como mostré, hacen que aumente el neuropéptido I. Entonces engordan más, digamos que comer salamín engorda más comerte la torta. Eso de acuerdo a esto, de acuerdo a cómo se nace. Ahora, de acuerdo a cómo se hace, esto es lo que sobre la obesidad, que uno tiene en la familia de obesos, que puede ser transmisión vertical, hay también transmisión horizontal de conductas aprendidas. O sea que en mi casa siempre se comieron más ravioles que en la casa de una flaca. O sea que también hay transmisión horizontal. Pero el ejercicio aumenta la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento normaliza un montón de estas cosas. Es la que dijimos que en anorexia estaba aumentada, pero no actuaba. En obesidad está totalmente disminuida. La hormona de crecimiento es lipolítica. Bueno, obvio, también es gluconeogénica, o sea que no es cuestión de decir, bueno, me compro la hormona de crecimiento inyectable que venden para los chicos que nacen con algún tipo de enanismo. Eso te digo, es otra de las cosas que se usó para adelgazar. Inyecciones de placenta. La placenta, como a todos les parecerá lógico, tiene mucha hormona de crecimiento. Tiene que crecer ese fetito y después quedar en el fetito para desarrollo hasta que la produzca el neonato. Esa hormona de crecimiento aumenta mucho la posibilidad de diabetes, que era lo que pasaba, se llamaba endocorion. Esa me la salté porque también me la inyecté. La endocorion en realidad es hormona de crecimiento. Pero si podemos normalizar la hormona de crecimiento haciendo ejercicio, comprando un par de zapatillas y saliendo a caminar o a correr. Al principio a caminar, después será a correr. Andrea, acá hay otra pregunta. ¿Esto explica los trastornos de alimentación en estrés postraumático, en casos de abuso sexual infantil? Un poco lo que vos contás de cuál sería el sustrato neuroinmuno, claro. Todo lo que sea. Hoy, ¿sabes que hablamos infantil? Primero hablamos de los 1000 días. Los 1000 días es el embarazo más los 2 primeros años de vida. Porque hay genes que epigenéticamente se expresan o no, quiere decir, gritan o callan para siempre en los 2 primeros años de vida. Por ejemplo, nada que ver con el tema de hoy, pero los genes que hacen la corteza orbitaria. La corteza orbitaria es la corteza humana, la que me hace detener los impulsos en aras del bien común. La que me hace también que si tengo una pizza entera, la reparto entre todos los que están. Y no digo yo me como más pizza.
Eso que hoy decimos 1000 días, no son solamente 1000 días. Uno puede tener vulnerabilidad a las crisis y responder a las crisis con distrés, sea por genética o sea por las vivencias infantiles, traumáticas, reales o fantasiadas que decía Segismundo, que nosotros decimos vivencias de estrés temprano, experiencias traumáticas tempranas. Esas con la genética, más de una o más de otra, pero cualquiera de las dos puede, pero actuando las dos, puede llevar a esto que llamamos vulnerabilidad al distrés, que es disminución de neurogénesis, disminución de sinaptogénesis y alteración de todo el eje psico-neuroinmunoendocrino. Si ese estrés se queda en estrés crónico, hay hiperactividad del eje adrenal, mucha CRH. Si ese estrés se hace un estrés postraumático porque se queda y lo vivencio cognitiva y biológicamente, como si el estrés fuera todavía agudo. Estuve en una guerra, pasa la sirena, me pongo si cupiera abajo del escritorio para decir va a haber un bombardeo. En el organismo aumenta la prolactina, disminuye el cortisol, pasan un montón de cosas. ¿Qué hace? Que, sin embargo, eso jode a los receptores a glucocorticoides en mi cabeza y entonces estén aumentados, estrés postraumático, porque como no hay cortisol, aumentan gocet de cortisol, depresión, como hay muchos, el receptor se hizo chiquitito, como ya hablamos del de la insulina o la leptina, se hizo chiquitito. Cualquiera de los dos, ¿con qué se cubren? Con antidepresivos. ¿Los antidepresivos qué hacen? Formar nuevo ARNN mensajero para formar receptores a glucocorticoides nuevos. Entonces, es el tratamiento igual para el estrés postraumático que para la depresión. ¿Qué pasa? ¿Cómo se descubrió esto? No en biopsias de cerebro, sino dosando receptores a glucocorticoides en linfocitos, en sangre. Y entonces vieron que cuando daban el antidepresivo a tomar por boca, los receptores a linfocitos se normalizaban. O sea que el antidepresivo me sirve para estrés crónico, para estrés postraumático y para evitar que el estrés postraumático engorde, porque evidentemente estos receptores alterados a glucocorticoides acá arriba en mi cabeza hacen que el paciente también engorde. Okay. No hay CRH, que está disminuida en el estrés postraumático, la CRH y toda la vía adrenal. La CRH, les mostré, es un factor anorexígeno. Si no hay CRH, voy a tender a comer, al revés que en la anorexia. Ok. Por eso, Otra se pregunta, nace, Andrea. pero también se hace, pero también se nace. Otra pregunta. ¿Pacientes bipolares o con algún trastorno del espectro de la esquizofrenia que reciben antipsicóticos atípicos antirrecurrenciales con alta tasa de síndrome metabólico? Sí. Y aumento de peso. ¿Se tratan igual que pacientes obesos sin trastornos psiquiátricos asociados? A ver cómo digo esto. Los bipolares tienen más tendencia, aunque nadie los hubiera medicado, tienen más tendencia al síndrome metabólico, cosa que ya fue descrita por Kraepelin, cuando la llamaba psicosis maníaco-depresiva y decía que los pacientes engordaban. O sea que antes que usáramos todo esto, con antipsicóticos que engordan, con antirrecurrenciales que engordan, obviamente potencio el síndrome metabólico. Entonces la pregunta sería, ¿qué les doy? Hay dos, y esto también para esquizofrenia. Kraepelin decía que los esquizofrénicos cuando aumentaban de peso se socializaban. Increíble, ¿no? Que hubiera visto esto con ojo clínico nada más. Pero voy a decir esto. Sí, yo uso en bipolares que engordaban mucho Naltreva. ¿Por qué? Porque el bupropión que tiene en la Naltreva es uno de los pocos antidepresivos que no switchea. O sea que si tengo un bipolar que tiene tendencia a ir a hipomanía o a manía, cuando le doy otro antidepresivo, le puedo dar bupropión. Pero además, para tratar de que los antipsicóticos engorden menos, uno puede dar ranitidina, un antiácido, cuando el paciente toma esa medicación. ¿Qué pasa? Tenemos un trabajo nosotros de eso. ¿Qué pasa con la ranitidina? Hace que el estómago no esté ácido, hace que no se segregue grelina, hace que el antipsicótico no se absorba en el estómago, sino en el intestino, y engorda menos, conservando su acción antipsicótica. La otra es dar, que vi que había una preguntita, o sea que ya lo digo ahora, dehidroepiandrosterona. La dehidroepiandrosterona es una sustancia antiglucocorticoidea. O sea, ¿qué hacen? Que no se pase tanto a síndrome metabólico y además es excelente antidepresivo, precisamente porque es antiglucocorticoidea. Y además protege la inmunidad. Es la sustancia del cuerpo que más protege la inmunidad. Saben ustedes que la DEA
La DEA en forma sulfatada se hace en gónadas, pero en forma no sulfatada se hace en la adrenal, la que está alterada en un montón de patologías psiquiátricas y en la obesidad y en la anorexia. La DEA sin sulfatar, quiere decir que no tiene S, se puede dar en estas patologías y se puede dar para que un gordo adelgace. No como se vende para transformar grasa en músculo. Sabemos que un tejido no se transforma en el otro, en una célula madre a lo mejor, pero solo puede pasar con células madres que diferenciamos para uno o para otro. Así que sí, estoy de acuerdo por una pregunta, ya engancho siempre 2 preguntas, en dar DEA como coadyuvante en el tratamiento de la obesidad. Esa yo nunca la tomé, ¿ves? Ok. Maximiliano pregunta, ¿qué lugar le das a la bariátrica, a la cirugía bariátrica? Mucho, pero mucho, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la cirugía bariátrica no es solo mecánica, como dije por ahí, sino que la cirugía bariátrica hace que el estómago no segregue GH, no segregue la grelina, perdón, no GH, hormona de crecimiento, la grelina que mostré que estaba en el estómago. Entonces directamente el bolo alimenticio, o con manga o con bypass, va al intestino donde hay más factores de saciedad. O sea que no solo la bariátrica, obviamente la bariátrica con dieta, ¿no? Porque la bariátrica sin dieta, Maradona. No nos sirve tampoco. O sea que la bariátrica con dieta prequirúrgica, como siempre decimos, para saber que la persona se va a poder quedar en la dieta, y postquirúrgica para que el poco estómago que quedó pueda empezar a funcionar discretamente. Por eso cuando uno no hace dieta viene el dumping, viene la hipoglucemia, viene la estenosis por ahí de la cirugía, o sea que con dieta postquirúrgica también. No la veo como alguien que quiere, obviamente, lo sabemos todos, adelgazar 10 kilos, ¿no? Sino Claro. obesidad mórbida. Sí, sí. Pero quiero que claro, no es solo mecánico, también tiene un montón de normalización de las cosas que vimos. Sí. Una pregunta más. ¿El Orlistat o la tetrohidrolipstatina se puede usar en obesidad o ya no? Sí. A ver, también lo tomé. ¿Vieron? También lo tomé. El Orlistat salió, el Cenical de Roche primero, como el gran, sí, la panacea para la obesidad. Ahora pensemos qué hace el Orlistat. El Orlistat hace que los triglicéridos, que hace mucho que no me preguntaban de Orlistat, los triglicéridos que yo como se pasen a monoglicéridos y se absorban. Eso lo inhibe el Orlistat, o sea que se quedan en triglicéridos y los cago, literalmente. O sea que no se absorben. Entonces, si yo como grasas moderadamente, el Orlistat me sirve, por eso se sigue vendiendo. Pero si yo como hidratos de carbono, el Orlistat no hace nada. Y si yo como mucha grasa, el Orlistat hace que tenga diarrea espontánea, que me pueda manchar en un colectivo, que es lo que te cuentan muchos pacientes. O sea que sirve solamente para los que tienen a expensas de dopamina mucha ingesta de grasas. Y eso sí es más cultural, ¿no? De que yo ingiera más grasas o más hidratos de carbono. Esto se ve en los distintos lugares del mundo en que estoy. Y obviamente, clima más frío, ingiero más grasas. Clima, hay un montón de cosas de ritmo circadiano y trastorno de alimentación que no entraban. Clima más tropical, yo ingiero más hidratos, más frutas, más masas. Además, en los climas tropicales, esto va a parecer horrible lo que digo, pero es así, hay más índice de pobreza. En los climas fríos hay más índice de no pobreza, índice de acumulación. Entonces, en esos climas hay más grasa, en los climas tropicales hay más hidratos. Todo tiene que ver con todo, como digo, definición de psiconeuroinmunoendocrinología. Todo el cuerpo tiene que ver con todo el cuerpo y con el ambiente en que crece ese cuerpo. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, no tenemos más preguntas más aquí, así que bueno, realmente un lujo haber contado con la disertación de Andrea, que saben que es una referente en nuestro país y fuera de él también en este tema, así que nuevamente muchas gracias Andrea y felicitaciones por la presentación. Entró una felicitación de Lucía
Medina, Lucía Medina estudió nutrición, yo tengo una hija nutricionista, con mi hija. Así que muchas gracias, Lucía Medina, en nombre de todas las nutricionistas que están escuchando. Y hay un montón de Sí, psiquiatras, pueden obviamente. mandarle saludos, si no son preguntas pueden mandarle esto. Muchas gracias, Tal adoro tus cual. clases, te Así amo que Andrea. gracias Sebastián, gracias Rafa, lo de los gorditos versus los flaquitos, no se lo van a olvidar nunca, y le mando las diapositivas a Sebastián, porque te había mandado un grupo, pero no tienen las adipoquinas nuevas, así que te mando la diapositiva, todo el set para el quien las quiera. Muy bien, quienes quieran, hayan asistido y quieran las diapositivas, lo escriben solicitándolo al mail del capítulo, ¿sí? Y yo se las envío. Dale. Y los que no están en el capítulo, asóciense. Recién vi un montón de psiquiatras muy conocidos, que son fans míos, pero que no están en el capítulo, asóciense. Sí, en eso estaremos mandándoles invitaciones. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y los esperamos en nuestro próximo Ateneo, que ya estarán al tanto, y buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias. Chao, muchas gracias.